comunicación con Alejandra Torres, diputada nacional por Córdoba. Hacemos Coalición Federal. Diputada, bienvenida. Sergio Rosso lo saluda aquí en Rosca y Casta. Un gusto, un placer hablar contigo, Sergio. Igualmente para mí. Diputada, bueno, hay algunas cosas que quiero preguntarle. Quiero arrancar por acá. Ley previsional que votó el Congreso, que el presidente Javier Milei ya anunció de forma contundente que va a vetar. Quiero saber su opinión. He estado mirando su Twitter particularmente y me pareció muy interesante lo que usted plantea. Bueno, yo creo que todavía tenemos que tener la esperanza de que el presidente pueda pensar con calma y entender que en realidad la ley que ha sido aprobada por la Cámara de Senadores y por la Cámara de Diputados, lo que va a hacer es validar y evitar un maratón de juicios previsionales que en caso que lo vete. Pero me gustaría hacer una aclaración. Sí, Primero, ¿cómo no? el sistema previsional tan de Argentina como en muchísimas partes del mundo, la verdad que amerita una mirada muy profunda, ¿no? Reformular una serie de aspectos. Por eso pareció pertinente que el presidente haya puesto dentro de los puntos del acta de mayo que se firmó en junio, el tema de previsional, porque uno debería estar analizando no solamente la movilidad, que para nosotros los argentinos es un tema complicado, porque obviamente vivimos en contextos muy hiperinflacionarios, pero tendríamos que estar pensando en otras cosas, como por ejemplo, cómo vamos a atender la mayor esperanza de vida que tiene la gente. Los sistemas previsionales van a tener que ser mucho más sólidos y robustos para atender más tiempo a las personas mayores, cómo mejorar la relación aportante-beneficiado, cómo una serie de cuestiones que son temas que sí se tratan en otras partes del mundo. Nosotros lamentablemente siempre estamos concentrándonos en el tema de movilidad, pero obviamente porque es un tema que nos erosiona profundamente los haberes de los jubilados. Dicho esto, me parece que ya en el Congreso nosotros hicimos, desde la Cámara que represento y puntualmente desde la Comisión, presentamos un proyecto para atender un camino gradual de transformación del sistema previsional, donde evaluábamos, por ejemplo, para que la gente comprenda, en Argentina tenemos más de 240 regímenes especiales, por lo tanto hay que tratar de ordenarlo. Los haberes en general no corresponden a jubilados que han hecho todos los aportes de los 30 años de aporte, a veces más, sino muchas veces muchos menos como consecuencia de las moratorias. Hay que hacer un planteo general del sistema previsional. Pero también es cierto que la Corte y la Constitución lo dice, que la movilidad jubilatoria es un tema del Congreso, no es un tema del Poder Ejecutivo. Y esto la Corte lo ha dicho en reiteradas oportunidades. Por lo tanto, pensar que vamos a vetar el proyecto aprobado la semana pasada por la Cámara de Senadores coloca en una situación de debilidad jurídica muy importante que puede ocasionar una batahola de juicios, como ya pasó en otras oportunidades, para que la gente entienda. Desde que se confiscaron los bienes, los recursos de las AFJP y pasaron, ¿no es cierto?, al Fondo de Garantía y al Sistema General de Jubilaciones y Pensiones, hay 90.000 jubilados que están esperando, con sentencia firme, que están esperando que se le hagan efectivas sus acreencias. Además de eso, como consecuencia de que en varias oportunidades distintos gobiernos cometieron el error de establecer por decreto fórmulas de movilidad jubilatoria, también tenemos casi 350.000 juicios que están en curso y que van a obtener, obviamente, una sentencia más tarde o más temprano y van a estar a la espera de los recursos. Por lo tanto, creo que el primer artículo de la ley aprobada, que es casi exactamente igual al decreto, al DNU 274 de movilidad, donde dice que los haberes de los jubilados
deben ser actualizados por el índice de precio al consumidor, sería ilógico que él mismo vaya a derogar o vaya a vetar un artículo que ya que reproduce un artículo de su decreto de necesidad de urgencia. Pero a su vez hay otro punto en la ley, en el proyecto de ley aprobado por ambas cámaras, que tiene que ver con una problemática vinculada con el ensamble, que le decimos nosotros los que estudiamos el sistema previsional. ¿Cómo podemos enlazar una fórmula de movilidad jubilatoria con otra? Y en esto también la Corte ha sido muy rigurosa, que no podemos dejar de tener presente todos los meses en el ensamble. Es decir, yo no puedo saltear un mes en términos de movilidad jubilatoria sin actualizar los haberes, porque eso me genera juicio. Y lo que sucedió con el decreto 274 es que se actualizó los haberes de enero solamente con un porcentaje del índice inflacionario. Fue un ajuste del 12.5, quedando un remanente, porque en ese mes la inflación fue del 20.6, quedando un remanente a atender. Esto también lo soluciona el proyecto que está aprobado por ambas cámaras. Bien, estoy hablando con la diputada Alejandra Torres, diputada nacional por Córdoba, Hacemos Coalición Cívica. Clarísimo su explicación. Quiero preguntarle sobre algunos otros temas que están hoy en el Congreso, como por ejemplo, ¿cuál es su posición sobre la baja de la edad de imputabilidad? Bueno, ese es un tema también que el proyecto tiene muchísimas debilidades jurídicas. Porque cuando uno mira la baja de la edad de imputabilidad, primero estamos hablando en Córdoba son 3.3% de delitos y casi 0.003 vinculados con menores de 16 años. El proyecto del Poder Ejecutivo está bajando la edad a los 13 años, y también hay un capítulo ahí medio incierto que habla de inimputabilidad, que hasta podría estar, lo que se entiende es que podría estar bajando aún más la edad para los menores de 13 años cuando son encontrados infraganti, con algunas medidas que son más bien punitivas y no de reincorporación del joven dentro de la vida social. Y esto hay que tenerlo muy presente. Nosotros en Córdoba justamente tenemos un régimen que lo estamos implementando con el sistema penal juvenil, que apunta a no ser sancionatorio, sino tratar de recuperar al joven que ha cometido algún tipo de delito. Y esto con unas acciones conjuntas, tanto del Poder Ejecutivo, con acciones puntuales de determinadas secretarías que dependen de ministerios, como también, ¿no es cierto?, del Poder Judicial propiamente dicho, y están colaborando organismos internacionales, donde lo que se busca sí es atender, tener a esta población que ha cometido algún delito, pero con penas que son mucho más, que no son penas, sino son medidas apuntando a su reinstalación dentro de la propia sociedad. Por ejemplo, con temáticas vinculadas con la educación, temáticas vinculadas con el deporte, temáticas vinculadas con el... Es decir, una adolescente está comprobado desde el punto de vista médico que no tiene un grado de madurez igual que el adulto. Por lo tanto, a esa reflexión, a delitos de adultos, penas de adultos, sería totalmente inconstitucional e iría en contra de la tendencia internacional y de los convenios internacionales que la propia Argentina ha firmado. Bien, diputada, siempre es un placer hablar con usted, muy clara, los tiempos en radio son tiranos. Nos vamos a volver a comunicar con usted porque me quedaron un montón de temas pendientes. Cómo no, un placer, que tengan linda tarde. Gracias, Alejandra Torres, diputada nacional por Córdoba. Hacemos Coalición Federal aquí en Rosca y Casta.